Cuando yo quiera. Bueno, lo primero, dar las gracias, ¿no?, por la invitación, a todo el equipo de trabajo que está haciendo este evento, las gracias a Des también, por la involucración que tiene en él. Y bueno, para la Federación Española de Surf, al final esto es un altavoz importante de informar de lo que estamos haciendo, ¿no? Sobre todo también gracias a todo el público asistente y a los que estáis en internet viendo esto, ¿vale? Yo vengo aquí a comentaros cómo los entornos costeros al final generan una relación con el medio a base de unas actividades, en este caso vamos a hablar de actividades deportivas, en el que al final despiertan estas ideas de sostenibilidad, ¿no?, de este vínculo con la sostenibilidad. Y quiero hacer un recorrido partiendo desde la cultura, lo que es la cultura histórica oceánica, porque al final el deporte también es cultura, ¿no? No solo esa frase de que el surf es más un deporte, sino todos los deportes son cultura, es un ámbito cultural de nuestra sociedad. Y partiendo de esta cultura histórica vamos a ver cómo nos relacionamos con el medio, cómo esta relación con el medio nos despierta estas necesidades de sostenibilidad en la actualidad y personificando en el ejemplo del surfing cómo podemos utilizar el deporte como transformación social, ¿no?, siguiendo un poco la línea de palabras de la ponencia anterior de Fernando. Entendemos que para la sostenibilidad hay que hacer una transformación social integral, ¿no?, estructural, ya en nuestros hábitos, en una transformación cultural, en nuestro sistema económico. Y lo decía Fernando antes, el deporte puede ser una forma que dinamice todo esto, no la solución de todo, pero sí que puede ser una herramienta muy potente a la hora de hacer esta transformación social. Si empezamos, todo esto empieza en el entorno costero, ¿no? Desde que el hombre es hombre, nos hemos asentado en las franjas litorales. Las franjas litorales son los lugares del planeta más poblados, porque al final es el punto donde es la línea de contacto entre el agua, la tierra y el mar, ¿no? Hidrosfera, atmósfera y litosfera, y es fuente de riqueza, ¿no? Aquí es más fácil vivir porque tenemos más recursos. Constancia de ello son todos los registros que tenemos desde la antigüedad hasta hoy de las distintas poblaciones que se han asentado en medios costeros, desde grabados rupestres en Azerbaiyán de hace 10.000 años, pasando por sociedades castrenses, como pueden ser las de Galicia, las sociedades guanches o indígenas de Canarias, ¿no?, que tenían esta relación con el mar, otras sociedades insulares, como puede ser la japonesa, como pueden ser las de la Polinesia. Y el vivir al lado del mar, en un entorno costero, al final acaba desembocado en una serie de actividades en la que te relacionas con el medio, y esas actividades a lo largo del tiempo al final acaban siendo actividades lúdicas o de ocio, o actividades deportivas también, desde la pesca, que empezó como una necesidad alimentaria, ¿no?, hasta la vela o incluso el buceo. El buceo, además de también con fines de pesca, pues también se hacía con fines bélicos y hoy en día pues, acaba siendo una actividad deportiva, ¿no? Y en el surf pues, pasa exactamente lo mismo. El surf tenemos registros de hace 5.000 años, en el que, por ejemplo, la sociedad mochica de Perú pues, accedía a las rompientes pues, para capturar esas especies que no se podían capturar en otro lado, sino estaban en las rompientes, y para ello diseñaban embarcaciones pequeñas que les permitía hacer a la rompiente, pescar y volver a tierra pues, surfeando una ola. Y esto acabó incluso siendo un ritual de iniciación para esta sociedad, en el que el paso a ser adulto, pues tenías que demostrar que tú eras capaz de coger una embarcación, ir a una rompiente, pescar, coger la cabeza del pescado y volver a tierra con él, ¿vale? ¿Qué decir de la sociedad hawaiana, ¿no?, de toda la cultura polinesia, desde Nueva Zelanda hasta Hawái, pasando por Islas Cook, Nueva Caledonia, etcétera, etcétera? Al final tenían el surf como una estructura social, lo practicaba toda la sociedad. Establecía también una jerarquía, en el que las mejores tablas y las mejores olas las disponían la nobleza o la realeza, ¿vale? Y aquí el surf se tenía como el genalu, ¿no?, en el que todo el mundo lo practicaba de cualquier tipo, de rodillas, sentado, de pie, con un remo, con una embarcación. Vivía dentro de la cultura de toda esta sociedad. También hay otras sociedades como la China, en el que hay registros de que se practicaba el surf. Este es el río Kengshan, es un grabado del siglo XIII, en el que se muestra cómo
hay varias personas expectantes viendo a otra surfeando una ola, ¿no? Al final también era un reconocimiento de puedo estar en el medio, en un medio agresivo y estar con él, combinarme con él, dominarlo de cierta forma, ¿no? E incluso en otros lugares del mundo, como pueda ser África. También las sociedades africanas que vivían en estos entornos costeros, pues tenían esta relación, ¿no?, con el mar. Y algo que tenían en común todas estas sociedades es el vínculo y el aprendizaje que tenían con el medio a través de estas prácticas, ¿vale? Adquirían conocimientos de dinámicas atmosféricas a través de las distintas estacionalidades por los oleajes que veían en sus costas. Y a su vez también adquirían conocimientos ecológicos de cadenas tróficas, porque cuando iban a una rompiente, en función de la época del año, había unas pescas u otras y entendían que unas especies se comían a otras y ellos formaban parte de esa cadena trófica. E incluso también conocimientos de astronomía, con las mareas, al ver los posicionamientos de la luna y ver los rangos de marea, y ver que en ciertas épocas del año pues, había más recursos o menos en función de estas combinaciones de nuestra Tierra y nuestro satélite. Pero este vínculo aún iba más allá, porque ¿sabéis quién eran los primeros surfistas de nuestro planeta? Pues los seres vivos que viven en el medio. Y resulta que estas sociedades, que al final empezaron a hacer una actividad por necesidad, acabaron haciéndola de forma lúdica o como algo cultural o ritual, lo hacían y compartían un recurso con los seres vivos que vivían en el medio. Y resulta que la gran mayoría de estos seres vivos que viven en el medio surfean de forma lúdica. Esto tiene una potencia tremenda, ¿no? Y si una imagen vale más que 1000 palabras, pues al final un vídeo vale mucho más, ¿no? Vamos a ver un pequeño vídeo de que intenta transmitir esto y cómo llegamos hasta la actualidad a esta necesidad de sostenibilidad, ¿vale? I sometimes imagine if all other animals and beings did the same amount of stuff that we do to the earth on their own level, how bad this place would be. What if every other type of animal is creating as much garbage and crap? It's pretty appalling if you think of it in that way. California, for instance, the first rain of the season, going into fall into winter, that first rain is just terrible. You don't even want to surf, you know, so many people get sick. If I was surfing Malibu a couple of years back, there was a sewage spill during this big swell, and I got sick. My friend Belly got sick, and then I talked to 4 other guys who had all gone surfing at Malibu together that day that all got sick. You hear things all the time, ear infections and eye infections, and it's definitely more common than you would think. And I've actually found a bunch of hypodermic needles on the beach in Bali. I've spent a lot of time there surfing and seen a ton of garbage. You know, who knows? It's all of our ocean. It's one giant ocean around the world. You can call them different things, but it's all one connected body of water. So, you know, things can float anywhere on Earth, you know, with the right winds and currents. But the fish are really picking up a lot of the mercury and all the debris in the water, and that's coming back into us. So, you know, ultimately we suffer for that. I think we need some sort of shift in our awareness.
Vale, yo creo que las imágenes son bastante potentes, ¿no? O sea, por un lado, si me pongo a pensar en aquellas sociedades peruanas, africanas, polinesias, hace cientos y miles de años, surfeando y haciéndolo con ballenas o con delfines o con leones marinos, o sea, el sentimiento que tenían que tener tenía que ser brutal, ¿no? Vemos imágenes que incluso salieron en los noticiarios de Nueva Gales del Sur, ¿no? Eran noticiarios de Nueva Gales del Sur enseñando cómo una ballena surfeaba. Y al final del vídeo, no sé si lo conocéis, es Kelly Slater. Kelly Slater es uno de los surfistas más famosos del planeta, 11 veces campeón del mundo. Es el campeón del mundo más joven de la historia del surfing y el de mayor edad. Y en 2017 grabó este pequeño documental aprovechando un poco la potencia, la imagen que tenía él, para transmitir un mensaje que él consideraba personalmente que había que transmitir, ¿no? Frases como la que dice de vivimos en un océano global interconectado, ¿qué pensarán los animales de lo que estamos haciendo con ellos? O al final nos estamos dando cuenta de los impactos que estamos generando nosotros sobre el medio. A ver, fijaos la figura que es del deporte mundial. A día de hoy no me imagino a una figura en un deporte parecida, como puede ser Leo Messi en el fútbol, LeBron James en el baloncesto, haciendo un documental de motu propio, diciendo que entrenando un día enfermó, por ejemplo, que lo dice ahí en el vídeo, ¿no? Fue a entrenar un día con sus entrenadores y unos amigos y todos acabaron enfermos por culpa de un vertido de aguas. O que diga frases de este calado, ¿no? Al final, claro, vivimos en una sociedad que está desconectada con el medio y esta desconexión pues, ha generado unas dinámicas a las que hemos llegado. Y el surfing, de alguna forma, todas estas actividades, desde la antigüedad hasta ahora, son actividades que nos vuelven a conectar con él y nos damos cuenta de la necesidad de sostenibilidad que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, ¿vale? Y cuando hablamos de sostenibilidad, nos referimos, no es una meta, una carrera en la que tú llegues primero, ya soy sostenible, se acabó, ¿no? O gané, ya soy sostenible, no. La sostenibilidad es un estado en el que nosotros tenemos que ir ajustando nuestros hábitos para mantener un equilibrio, ¿no? Frases como la de equilibra una especie con los recursos de su entorno. Al igual que en el surf, tú te ajustas a tu entorno porque no practicas surfing en todos los días en las mismas olas, en las mismas playas, sino que vas cambiando de sitio en función de las condiciones que tengas de tu entorno. La sostenibilidad también tiene que ir en ese sentido, ¿no? De ajustar nuestros hábitos en función de los recursos que tengamos o de la capacidad que tenga el medio de asumir nosotros, ¿no? Y cuando hablamos de sostenibilidad actual en nuestra sociedad hay que hacerlo en 3 ámbitos, ¿no? El medioambiental, el social y el económico. Desde luego el ambiental es el marco que rige las otras dos, ¿no? Porque sin una sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social y la económica no tiene sentido, ¿no? Y cuando hablamos de sostenibilidad social, hablamos de generar actividades que no creen conflictos sociales, o situaciones, escenarios de esas actividades que no creen conflictos, y cuando hablamos de sostenibilidad económica, hablamos de que seamos capaces de vivir haciendo una actividad que nos genere recursos económicos sin perjudicar al medio. Y aquí entramos con el gran conflicto de nuestro sistema actual, ¿no? Que es que nuestro sistema económico lo que promueve es un crecimiento constante, siempre crecer y vender cada vez más. Y resulta que nada en nuestro planeta crece de forma ilimitada. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema porque ese tema daría para muchísimas ponencias, ¿no? Al final vamos a hablar de lo que desde la Federación Española de Surfing queremos abordar en sostenibilidad, sobre todo aplicado a nuestro ámbito, ¿no? En nuestro ámbito, cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, tenemos 3 patas: los hábitos de consumo, los materiales que utilizamos y gestionar nuestros espacios deportivos naturales. Dentro de la Federación Española de Surfing, pues estamos haciendo una revisión de, oye, ¿cómo podemos ajustar este consumo de energía y de materiales en todas nuestras actividades, en eventos, en las actuaciones de las escuelas de surf, en competiciones, etcétera, etcétera? Intentamos también promulgar que las marcas empiecen y sobre todo apoyar a las que lo hacen, a desarrollar unos materiales, porque resulta que todos los materiales que usamos en el surfing son muy contaminantes. Vienen derivados del petróleo, las tablas de surf. Fijaos, una tabla de surf genera más huella de carbono que un vuelo de Madrid a Ibiza. Y esto pues, nos damos cuenta y lo que queremos cambiar, desde la Federación queremos promulgar todo esto.
Y, desde luego, tenemos que empezar a ver nuestros espacios deportivos naturales como algo que se tiene que gestionar en busca de esta sostenibilidad ambiental. Cuando hablamos de sostenibilidad social, hablamos de crear el surfing como una base cultural en la que pueda haber esta interacción social sin generar conflictos, y de una forma en la que la gestión de nuestros espacios deportivos vuelva a cobrar importancia a la hora de establecer qué capacidades de carga puede asumir una rompiente para practicar y no genere este conflicto social, ¿no? Y cuando hablamos de sostenibilidad económica, hablamos de desarrollar un tejido empresarial en surfing que vaya en este sentido de sostenibilidad, sobre todo desde un punto de vista de apoyar marcas locales que abastezcan a su entorno en este fin de generar productos que sean sostenibles con el medio ambiente, sobre todo hablando de promulgar modelos de turismo, que está muy vinculado a nuestro deporte, que sea un turismo sostenible y no de masas, y en este sentido volvemos otra vez a aparecer con la figura de la gestión de nuestros espacios deportivos, porque al final, si nosotros somos capaces de establecer qué capacidad de carga puede tener una escuela de surf para poder subsistir y no sobrecargar ni social ambientalmente nuestro rompiente entorno, pues ahí estaríamos haciendo un modelo económico sostenible para una empresa, ¿vale? ¿Y qué está haciendo desde hace unos años hasta ahora la Federación Española de Surf? Hemos trabajado en 4 áreas que el año que viene se van a plasmar en un área de medio ambiente. Una federación deportiva con un área de medio ambiente. La primera área, es un gabinete técnico-jurídico formado por personas especializadas en el tema, gente como Ángel Lobo, que es el presidente de la Federación Canaria de Surf, que es doctor en Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, forma parte de este gabinete jurídico, y nos dedicamos a asesorar a administraciones a la hora de hacer estas gestiones de nuestros espacios deportivos naturales, a realizar ciertas alegaciones, a lo mejor en proyectos que no contemplan el impacto que puede tener sobre una rompiente de surfing, a asesorar a las escuelas en cómo pueden ajustar estas capacidades de carga o hacer revisiones de nuestros eventos, competiciones para ajustar nuestra huella de carbono, huella hídrica, etcétera, etcétera. Tenemos otro bloque de formación que es súper importante, de este hablaré un poquito más profundamente ahora. Tenemos otro bloque de divulgación social en el que intentamos dinamizar ciertas actividades donde podamos presentar estas marcas o empresas que van en este camino de desarrollar materiales sostenibles con el medio ambiente, sobre todo en base al surf. Y luego tenemos un área de acciones con las federaciones nacionales en las que utilizamos la imagen que pueda tener nuestra selección nacional en hacer actividades de fondo medioambiental. Con base a la formación, nosotros entendemos que esta es la piedra angular de todo esto, ¿no? Porque al final empieza desde la figura del monitor deportivo y esta figura tiene una potencia tremenda. Todos los deportes son transformadores. Nosotros pensamos que el surfing lo es, porque soy surfista y entiendo que lo es más por esta conexión con el medio que te genera, este conocimiento y demás. Pero todo niño cuando se inicia, su monitor deportivo es su Kelly Slater o su Messi o su LeBron James, ¿no? Y esta potencia entendemos que hay que utilizarla porque al final los monitores deportivos son los que pueden transmitir valores y crear un entorno hacia un uso sostenible, ¿no? Y además pueden hacer un refuerzo social de todos estos ajustes que desde la federación o las administraciones podamos hacer en estos espacios deportivos naturales. Daos cuenta que una federación como la Federación Española de Surf forma unos 150 monitores al año. Nosotros, más o menos, en España hay unas 300 escuelas de surf, más o menos, a bote pronto, y de media cada escuela maneja unos 1000 alumnos al año. Estamos hablando de 300.000 personas al año que se inician en nuestro deporte. Y para nosotros esto es una responsabilidad social deportiva importantísima. Podemos mandar un mensaje a 300.000 personas al año. Y queremos hacerlo en este sentido, en el sentido ambiental. ¿Cómo lo hacemos? Pues hemos diseñado una serie de herramientas para darles a los monitores deportivos capacidades de transmitir estos valores en sus clases e ir hacia este sentido de sostenibilidad. Hemos creado un manual de dinámicas de transmisión de valores que se lo han hecho entre todos los monitores que pasan por nuestros cursos y se hace público para todos. Es un trabajo colaborativo. Y deciros que un manual de dinámica de transmisión de valores es algo tan simple como transformar un juego en algo que derive una enseñanza, un aprendizaje. El juego del pañuelo para calentar. El juego del pañuelo, tienes un pañuelo,
son 10 números. Pues en vez de tener un pañuelo, yo tengo un alimento del mar y en vez de números doy especies de peces del mar. Al final del juego queda un alimento, una especie. No dices más, pero estás transmitiendo un valor y una enseñanza de que con un alimento solo puede al final vivir una especie del mar. Además de esto, también hemos creado un cartel que cada escuela lo puede personalizar con su logo, en el que pueden poner una escuela, en el que se describe por qué tenemos que defender el mar, por qué tenemos que protegerlo, conservarlo, etcétera, etcétera. Hemos creado dentro del curso de programa de formación continua del Consejo Superior de Deportes un curso que, si no me equivoco, es el primer curso deportivo de enfoque medioambiental, que al final trata de a todos aquellos monitores interesados puedan profundizar todos estos conceptos e incluso prepararlos para que sean seguidores ambientales de nuestros espacios deportivos naturales. Y en este sentido, dentro de nuestros cursos de formación, hemos enseñado a nuestros monitores, más que enseñado, es una obligación, es una tarea que tienen que realizar, a usar una aplicación de caracterización de residuos marinos. Esto viene a ser a que, en vez de hacer una limpieza de playa, que la haces, todos los residuos que los reconoces los conteas a través de una aplicación que tiene un protocolo estandarizado. Y este conteo lo que te permite es saber la procedencia de estos residuos a nivel local, para hacer propuestas que vengan desde el nivel local, ¿no? O sea, aquí podemos distinguir si los residuos vienen desde la hostelería, de la actividad portuaria o de la depuración de aguas residuales. Y en función de esto podemos hacer una propuesta a nuestra playa, a nuestro ayuntamiento y demás. ¿Cómo sintetizamos todo esto? Esto es un proyecto que estamos haciendo en colaboración con una asociación medioambiental del surfing, que es Surf and Clean. Y hemos creado un proyecto que establezca, por un lado, sinergias entre escuelas de surf y colegios a nivel local, para intentar hacer esta sostenibilidad económica, y lo que se busca es de educar en los colegios a través del deporte, en este caso en el surfing. Lo que hacen las escuelas es ir un día al colegio, y en el colegio les enseñan cómo tienes que ser un buen surfista, y para ser un buen surfista tienes 4 partes: el físico, la técnica, el conocimiento del mar y tu vínculo con el mar. Después de esa clase dentro del colegio, se les lleva a la playa con una doble actividad. Por un lado es un bautismo deportivo y por otro lado llena una práctica de ciencia ciudadana en la que tú identificas tu ecosistema a nivel local, identificas los impactos que tenemos sobre él, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos llegado a unos 30 colegios, a más de 2.400 alumnos, y lo hemos hecho en medio de una pandemia el año pasado. Yo creo que este es el camino que tiene que tener la Federación en este sentido, y nuestros esfuerzos están hacia ello. Para terminar, presentaros cómo vemos este DAFO, este momento en el que estamos desde nuestra federación, en el que tenemos una falta de recursos porque somos una federación bastante humilde en este sentido. De forma general, en nuestra sociedad, las federaciones deportivas son unas organizaciones que no tienen una visión muy buena, porque parece que están ahí solo para el ámbito competitivo, en el que tú te federas, tienes una licencia y compites y haces competiciones. Y al final las federaciones tienen que dar un cambio en este sentido. En nuestro caso, la Federación de Surfing, solamente el 10% de los practicantes de surf se federan. El otro 90% no se federan porque no tienen necesidad. Pero, sin embargo, nosotros vemos que ese 90% tiene unas necesidades, como las que acabamos de exponer, que nosotros tenemos que darle solución. Y en ese sentido, entiendo que las federaciones tienen que ir más allá del ámbito competitivo, tienen que ir en el ámbito deportivo. En cuanto a las amenazas, nos encontramos en una situación en la que hay una falta de cooperación administrativa, porque nunca se ha visto las federaciones deportivas como un organismo a consultar en ciertos ámbitos de gestión. Daros cuenta que aquí hemos hablado de economía, de medio ambiente, de turismo, de ordenación territorial, de gestión. Todas estas cosas es transversal, como decía Fernando antes, en la ponencia de antes, ¿no? El deporte es transversal a todo esto y por eso también tiene tanta potencia para la educación. Y aquí nos encontramos en una situación en que en el complejo administrativo de nuestro país, pues
genera una situación en la que nos vemos muy encorsetados, porque tú cuando quieres tomar unas medidas sobre un espacio natural deportivo, pues se tiene que poner en común y en cooperación turismo, con cultura, con deporte, con medio ambiente y con ordenación territorial, y entre varios niveles administrativos, el municipal, el provincial, el autonómico y el estatal. Y esto es muy, muy complejo y es algo que tenemos que empezar a cambiar. Sobre todo en el sentido también de que hay una promoción hoy en día de hacer un uso sin valores de nuestros espacios, de este crecimiento continuo, y cuanto más gente vaya a un sitio, mejor es su turismo. Y esto tiene que cambiar. En cuanto a las fortalezas, pues tenemos, en nuestro caso en el surfing, tenemos una masa social muy implicada por esta actividad que hacen en el medio, les da a entender que es necesario estas actuaciones. Tenemos un poder muy grande transformador en nuestro deporte, y aún encima nuestro deporte tiene un alcance muy grande a toda la masa social, porque lo pueden practicar desde los más pequeños hasta los más mayores y de miles de tipos de formas. La más actual y que más en expansión está es el stand-up paddle, el SUP. La Federación Española de Surf está empezando a tener clubes en el centro de España, en Valladolid, en Zaragoza, en Castilla-La Mancha, porque hay prácticas de SUP en lago. Y podemos alcanzar y llevar nuestro mensaje también hasta ahí. Y en cuanto a las oportunidades, desde luego, el mensaje que está lanzando la Unión Europea con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es una oportunidad que el deporte no puede desaprovechar porque es transversal y porque tiene que buscar estar y ser esta herramienta que transforme, ¿no? Necesitamos también este cambio social y el deporte, en este caso lo que yo represento, el surfing, lo puede hacer. Y esta visión actual que tenemos del deporte hoy en día, que no es la de hace 50, 20 años, porque hoy el deporte lo practica todo el mundo, porque se sabe que es saludable, porque se sabe que mejora nuestro sistema inmune, que se sabe que aporta muchos beneficios, pues tendremos que utilizar esta visión también pues, para alcanzar todos estos objetivos que necesitamos, ¿no? Y por mi parte, daros las gracias por atender, por asistir, y si tenéis cualquier pregunta, pues dispuesto a responderla. Damos paso al turno de preguntas. ¿Nadie se anima, chicos? Bueno, demos un fuerte aplauso a Ignacio Mera por su ponencia. La organización de RSD quiere darle esta placa como reconocimiento a su tarea en defensa de los valores del deporte. Muchas gracias, Ignacio. Gracias. Fuerte aplauso, por favor.